Me ha estado torturando la nueva tecnología. Bueno, ahí estamos, comenzamos, ya estamos listos para grabar, para presentar y vamos a iniciar nuestro estudio de Efesios. Si es que la presentación aparece, por fin apareció, ahí estamos. Bueno, de ahí como les decía a algunos, los que están viendo la grabación, estamos estrenando tecnología porque la otra tecnología decidió fallecer, pero me está costando un poco, ¿verdad? He de decirlo. Ok, vamos a Lolito, dice el autocorrector. No soy Lolito, soy Nolito. Vamos a estudiar la carta a los Efesios, espero que la tengan lista allí. La idea es poder estudiar de aquí por lo menos hasta que hagamos nuestro convivio virtual de Navidad. Vamos a estar en la carta de Efesios, así que si hicieron su tarea, si la leyeron, creo que va a edificar un poquito más. Si no, pues no se sienta mal, igual vamos a poder estudiarlo. Quiero entrar un poco de contexto. La carta es de autoría paulina. En la tradición de la iglesia, casi de manera unánime, se reconoce a Pablo como el autor de esta carta, ¿verdad? Permítanme un segundo, hablando de problemas tecnológicos. Tengo otro acá. Ahí estamos, ya. Clemente de Roma en el 95 después de Cristo, obviamente, escribe una carta a Corinto donde cita esta carta y cita que Pablo es el autor. Tenemos a Ignacio que lo cita en una su carta 1.9, 2.19, 3.4.9. Policarpo, que es el discípulo, si ustedes no sabían, Juan tuvo su discípulo y es el Policarpo, era el discípulo del apóstol Juan y era el obispo de Esmirna, fue martirizado. Él declara a Pablo como el autor de la carta. Iraneo declara a Pablo como el autor y Clemente de Alejandría, habían dos Clementes, también lo declara Pablo como el autor, ¿verdad? Es listado, el libro es listado por Marción, que fue uno de los primeros que hizo un canon, y en el fragmento Muratorian que tenemos acá, que es una lista de libros canónicos que se usaban en Roma y fue puesta pues en los escritos de Pablo. Esto solo porque vamos a ir aprovechando el hecho de que esto es un estudio para ir aprendiendo también un poco del contexto. Su fecha aproximada de escritura es el 60 después de Cristo. ¿Qué significa que haya sido escrita en el 60 después de Cristo? Significa que fue escrita antes de muchos evangelios, ¿verdad? Eh, es un dato. Su lugar de escritura es una serie de 4 cartas que el apóstol Pablo escribe estando en la cárcel en Roma. Datos ahí random, ¿verdad? Que necesitamos saber. Pablo escribe cuatro cartas en su cárcel en Roma, porque Pablo, al ser ciudadano romano, realmente cuando estaba en su proceso ahí perseguido, no estuvo en una cárcel, estaba en una casa que alquilaron para él y allí, ahí estuvo en la cárcel. Este es el lugar, si ven mi cursor ahí, esta es la cárcel donde se cree que estuvo ya en su último encarcelamiento, es decir, previo a su martirio, el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro, que Nerón se encargó de llevarlos con el Señor, ¿verdad? Destinatarios, acaba la primera cosa. Háganme manita o reaccionenme ahí. ¿Quiénes sí leyeron Efesios? Por favor, reaccionen. Ajá. Qué bonito cómo hacen sus tareas, mis lindos, ¿verdad? Y el versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los Efesios, ¿verdad? Ese Efesios realmente no aparece en los pergaminos más antiguos. Y eso nos llevó a los teólogos, llevó a la teología a estudiar por qué sucedía esta situación. Y lo que se logró determinar es de que era una carta circular, ¿verdad? Eso no quiere decir que venía en forma de círculo, sino lo que quiere decir que era una carta que era escrita para circular dentro de un circuito. Y acá lo pueden ver en el mapita, espero que puedan ver el mapita allí donde están conectados, en la región de Asia Menor. Asia Menor es lo que hoy es Turquía, ¿verdad? Por si lo conocen. Acá en rojo está marcada Patmos, que es la isla donde Juan
escribió el Apocalipsis, solo para que ubiquemos en geografía, perdón, acá, geografía bíblica. Y Efeso está acá, lo ven en mi cursor, ¿verdad? Y lo que se supone que la carta no fue escrita para Efeso, sino para entrar por Efeso, para ser repartida en todas estas iglesias. Acá ven un montón de nombres que oímos en la Biblia: la Odisea, Frigia, Lidia, Esmirna, Troas, ¿verdad? Hasta Tesalónica, hasta Corinto. Todos esos lugares que hemos oído en la Biblia están en este pequeño espacio entre Grecia y entre Turquía. Esas líneas que ven ahí son los viajes que el apóstol Pablo realizó, ¿verdad? Y esa naranja que ven abajo es porque hay una fuerte indicio de que Pablo fue a España, ¿verdad? Entonces sería esa línea de su viaje, para que lo tengan ahí, ¿verdad? Son contextos que estamos viendo. Esta es las ruinas, dirían ustedes, como que fuéramos a Tikal, ¿verdad? De la ciudad de Éfeso. Y Tíquico, ¿verdad? Fue el emisario. De eso lo vemos en Efesios 6:21 y Colosenses 4:7. La ciudad de Éfeso era una ciudad cosmopolita. Yo, en una presentación que hice acerca de esto en geografía bíblica, la denominé como una Nueva York, ¿verdad? Como una Miami, de esas ciudades así que son puerto y que hay de todo tipo de culturas. A eso nos estamos refiriendo con Éfeso. ¿Tiene que tener uno ese contexto? Lo tiene que tener, porque así uno puede ver cómo realmente era la cuestión o cómo ellos miraban la cuestión, ¿verdad? En otras palabras, era como vivir en la capital, ¿verdad? Si alguno de ustedes es del interior, pues, o vive por lo menos lejos, ¿verdad? Yo sé que sí hay algunos que viven acá en Villanueva y todo, pues Éfeso es como decir la zona 10, ¿verdad? Era la zona de pisto, la zona de movimiento. El tema principal de la carta que vamos a estudiar es la unidad en todo de la existencia, teniendo a Cristo como cabeza. O como dije cuando terminamos el estudio de Judas, la unidad, ¿verdad? Y teniendo a Cristo como la cabeza. Y este arte es de una, si no estoy mal, de una de las cuevas que está allí en Turquía, si no estoy mal. El bosquejo principal, solo para que vayamos, como les digo, estudiando, del capítulo 1 al 3 vamos a hablar de la unidad en Cristo y del 4 al 6 de la unidad en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Primero en Cristo y luego en el cuerpo de Cristo. Y ustedes saben bien que es el cuerpo de Cristo. Este es el bosquejo extendido, ¿verdad? Acá podemos ver cómo se desglosa. Esto se los pueden ver, ¿verdad? Para que lo tengan. Y por último, la razón y el propósito de su escritura. La carta, por ser cíclica, es distinta, pues tenía de propósito fortalecer la fe de un grupo de creyentes que Pablo no necesariamente conocía en persona. Es decir, a los de Éfeso sí los conocía. Vamos a ver Hechos 19 y otros que comprueban que Pablo los conocía. Pero a los de la Odisea, a los de Troas, todas esas ciudades que vimos ahí, Pablo realmente en persona o no los conoció cuando pasó, o eran de una segunda generación de cristianos, entonces los estaba pues no recién conociendo, sino no había tenido el gusto en persona. El propósito es enfatizar el mensaje de Cristo como cabeza de la fe, donde la iglesia es un cuerpo que en conjunto se edifica. Sus oraciones y párrafos largos, estamos hablando gramaticalmente, pretendían alejar a los creyentes de otros poderes y pensamientos ajenos a la mente de Cristo. Ese es el propósito de la carta. Hay una particularidad, si se recuerdan, en el estudio de Judas, hablamos que Judas y Segunda de Pedro tenían como sinópticos, ¿verdad? Como los evangelios. También pasa en esta carta y la carta de los colosenses, ¿verdad? Y acá hay varios factores que nos dice, ¿verdad? Más de un tercio de las palabras de Colosenses están en Efesios, ¿verdad? Se ha estimado que 75 de los 155 versículos en Efesios tienen un paralelo con Colosenses, ¿verdad? Ambas son paulinas. Ambas fueron entregadas por Tíquico, ¿verdad? Ambas fueron mandadas al mismo área, que es Asia Menor o Turquía. Ambas trataban con el mismo tópico cristológico, es decir, hablaban de Cristo en el mismo tema. Ambas enfatizaban a Cristo como la cabeza de la iglesia y ambas animaban a un vivir cristiano apropiado. Lo bonito de esta carta es que nos habla de la vida cristiana. Fueron escritas juntas y enviadas juntas, son cartas hermanitas. Muy bien, esa es la introducción, ¿verdad? ¿Cómo van? Espero que no se hayan perdido, ¿verdad? Esta es la introducción de Efesios y vamos a comenzar, luego de esta breve introducción de 15 minutos,
con el tema de hoy. ¿Ok? Vamos a ver nuestro tema hoy que está basado en los primeros versículos de Efesios 1. Vamos a ver qué carga la presentación. Ya cargó la presentación. Ok. ¿Listos? ¿Todos listos? ¿Ya tienen ahí su Biblia y todo? Bueno, antes de comenzar, para cerrar esta introducción que hicimos de Efesios, les quiero dejar un par de comentarios que leí en unos documentos que leí. Un teólogo que se llama William Morgan dijo, pasamos a la quietud y al silencio del santuario. Aquí prevalece la atmósfera de reposo, de meditación y de adoración y de paz, hablando acerca de la carta de Efesios. El teólogo Robinson dice que es la corona de los escritos de Pablo. Y Pearson, otro teólogo, dice la epístola Paulina es la epístola del tercer cielo, ¿verdad? Vamos a empezar entonces a hablar un poco de teología paulina o de escritos paulinos, ¿verdad? Es decir, de Pablo. Eh, y me interesó mucho poder estudiar esta carta porque para mí ha redefinido el concepto que yo tenía de salvación, el concepto que yo tenía de qué es ser iglesia y la vida en iglesia y cómo debo de practicar mi fe. Son tres cosas que a mí me han cambiado a través de Efesios. Es una carta, un libro que tengo remarcado en mi Biblia YouVersion, ¿verdad? La tengo toda coloreada. Y creo que si podemos estudiarla juntos, el deseo es que lleguemos a un convencimiento del propósito de Dios para nosotros como iglesia universal, ¿verdad? Todos somos una iglesia. ¿Ok? Punto número 1. Ay, vamos a hablar. Hoy se me fue la del título, pero el título de hoy es En el Padre. Pueden ahí apuntar si tienen donde apuntar. El título de hoy es En el Padre. El capítulo 1 empieza con una sección que va del versículo 1 al 14. ¿Sí? Pueden ahí apuntarlo. Esa sección se llama eleogía, ¿verdad? ¿Qué es una eleogía? Es una acción de alabanzas hacia Dios, ¿verdad? Y lo que Pablo escribe acá es una elogía, ¿verdad? Elogía, no es con H, ¿verdad? Y hoy vamos a tomarnos el tiempo de analizar la primera de las tres partes de la elogía que escribe Pablo. Vamos a Efesios 1, versículo 3. Por favor, ¿lo tienen ahí? ¿Sí? Hoy no se los puse y quiero que lo lean ahí en su Biblia. Efesios 1, versículo 3 dice, voy a leer NBI y también NTV. Versículo 3, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. NTV, para los que están con su app y pueden cambiar, cambien a la NTV. Dice la NTV, verso 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Y el primer punto que sacamos de este verso es que vamos a estar en Dios para vivir en bendición, ¿sí? Y el primer aspecto es que esta bendición es por el Padre, según los versículos que leímos, verso 3. Pablo, en esta su versión definitiva de teología, nos dice y nos recuerda que el Padre es el que nos ha bendecido por designio propio, por deseo propio. Él nos ha establecido en lo espiritual como benditos y el mérito es completo del Padre. ¿A qué voy con esto? A que necesitamos entender que la única entidad, el único ser que nos bendice es el Padre. No un hombre, no una organización, no nuestros actos, no aquí, no allá. Lo único que puede bendecirnos, según lo que está diciendo Pablo, es el Padre, porque el versículo dice, bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido.
¿verdad? Y en la NTV dice, el Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos bendice a la luz de este versículo? El Padre, dirían ustedes, ¿verdad? Segundo punto de el vivir en una bendición es el que esta bendición llega en un tiempo cumplido. Y acá quiero empezar a alterar un poco el hormiguero y les voy a pedir de favor que si están por ahí en un lugar donde no pueden abrir el micrófono, se vayan a un lugar donde puedan abrirlo. No, o puedan escribir en los comentarios, en el chat, perdón, y podamos participar un poquito. ¿Qué forma de conjugar tiene el verbo que se usa? ¿Sí? Es la pregunta. Dice, Él nos ha bendecido en la NBI y en la NTV dice, quien nos ha bendecido. ¿Eso está en pasado, está en presente o está en futuro? Pregunto. Díganme ustedes. ¿En qué está eso? Está en presente, dice Maffer. ¿En qué está? Participen, por favor. Yo pienso que en presente también. Dice Shirley que está en pasado. Creo que alguien me habló, perdón, no activé acá. ¿El que habló me puede volver a hablar? Hola. En presente pienso yo que está. Flori dice que está en presente, muy bien. ¿Quién más? Tenemos dos, pasado, presente. Daniel, Jouli, Jazz. ¿En qué está? Dice Daniel que en su versión Reina Valera está en pasado. Muy bien. Anjuli dice que está en presente. En otras es presente. Muy bien. Bueno, analicemos en qué está. Por ahí vamos a ver qué dice el perfecto español. Bueno, la NBI dice, nos ha bendecido. Si estuviera en presente es nos bendice. La NTV dice, quien nos ha bendecido. Si estuviera en presente, estaría nos bendice, ¿verdad? Si fuera un futuro, sería nos bendecirá. ¿Me doy a entender? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Estamos en pasado, ¿sí? Y miren, esto no es para que, la no sé conjugar y nos riamos. No, no, no. El punto es que influye mucho hasta la gramática, ¿verdad? En cómo nos acercamos a la palabra. Y dice Maffer, bueno, lo pensé literal. A veces el problema es que lo pensamos según concebimos la fe. Y eso es el propósito de este estudio, que aprendamos de la palabra por lo que dice la palabra, no por lo que creemos que dice la palabra o hemos sido enseñados. Pablo nos dice claramente que hemos sido bendecidos en pasado. Y mira, Danielito, está en pasado en eso. No sé si tenés otra versión. Yo vi Dios habla hoy, TLA y Américas. Todas estaban en pasado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios nos va a bendecir? ¿O que Dios ya nos bendijo? ¿Verdad? Entonces, la bendición de Dios dice, porque nosotros, como no somos como Dios, que no somos eternos, tenemos un tiempo, dice que la bendición de Dios ya fue. ¿Sí? Y entonces acá tenemos que ver que es un tiempo cumplido. Y entonces tenemos que preguntarnos, y lanzo la pregunta para los que están en la grabación también, ¿cuánta verdad hay detrás de estas maldiciones modernas que han surgido, que se predican en algunos púlpitos? Es decir, hagámonos la pregunta, ¿puedo estar bendecido por Dios y también maldecido al mismo tiempo? ¿Verdad? ¿Hay una competencia entre quién maldice más, quién bendice más? Es pregunta retórica. Si alguien quiere opinar, puede opinar. Maffer dice que no. Muy bien, veamos. Recuérdense que aquí es comunidad para que aportemos, no se chiveen, no importa si es por chat, no tienen que abrir micrófono. Otra pregunta. Si Dios nos ha bendecido, que ya quedamos que está en pasado, ¿sí? Si hay alguien acá que me diga, mira, gramaticalmente eso no está en pasado, pues es libre de corregirnos. Si Dios nos ha bendecido en pasado,
¿estaremos ahora sujetos a nuevas maldiciones o estamos en la bendición de Dios? ¿Sí? Esa sería la pregunta. Y eso es lo que estamos tratando acá en comunidad de hacernos pensar, ¿sí? Porque si yo lo leo, bueno, bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo, amén. Qué alegre, ¿verdad? Ahora, si yo me siento a pensar, ok, esto es tan pasado, tiene ciertas implicaciones, ¿sí? Y ese es el punto. Dios nos ha bendecido a nivel espiritual, ya, yo ya estoy bendito. ¿Van conmigo ahí? ¿Verdad? Sé que no es fácil creérselo cuando uno dice, bueno, no me va tan bien, yo siento que no estoy bendecido. Ojo, cuidado. Por eso dice que es a través de la unión en Cristo, punto número 3. Sí, ahí tenemos en nuestra imagen al Padre bendiciéndonos, ¿verdad? Estas bendiciones no vienen por méritos propios. Dice que viene a través de Jesucristo. No vienen por un pacto. Vienen por Jesucristo. Simplemente vienen por la unión que tenemos en Cristo. El Padre, cuando envió al Hijo, lo hizo en parte para que ahora vivamos en bendición por la gracia de Él mismo, del Padre. ¿Sí? Por eso es que Pablo, si tienen ahí el verso abierto, bendice a Dios. Dice, bendito sea Dios. En la NTV me encanta. Toda la alabanza sea para Dios. ¿Sí? O sea, Pablo empieza, miren chicos, suban el volumen a la alabanza, alabemos a Dios, al Padre del Señor Jesús, porque Él nos ha bendecido. ¿Sí? Es decir, la próxima vez que vayan a su iglesia local, tienen una razón para alabar a Dios porque Él los ha bendecido. Y si al final de hoy no estamos claros que nos ha bendecido, hay problemas. No, pero el objetivo es que hoy salgamos de acá convencidos de que Dios nos ha bendecido, ¿sí? Y que sus bendiciones son reales y no dependen de nosotros porque son a través de Jesucristo. ¿A través de quién son las bendiciones? De Jesucristo. Por Él, por sus méritos, no por nosotros mismos. Ahora bien, punto número 2. En esas bendiciones estamos llamados para vivir para el Padre. Como dije, para vivir para el Padre. ¿Tienen la Biblia ahí? Ábranlo, por favor, en verso 4, ¿verdad? El siguiente verso, no tienen que correr. Dice, Dios nos escogió en Él, es decir, en Jesucristo, antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Verso muy sencillo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Le quité la otra palabra porque es parte del siguiente versículo en realidad. NTV dice, incluso antes de haber hecho el mundo, oigan eso, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. ¿En qué está? Pasado. Y nos eligió. ¿En qué está? Pasado. En Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Otra vez, veamos bien el verso. Daniel, tú lo tenés en Reina Valera, más o menos está ahí cerca, ¿verdad? No tengo ahorita acceso porque no tengo teléfono. Para ver si está cerca. Muy bien. Entonces dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, pasado, para que vivamos en santidad, ese sí es presente, y sin mancha delante de Él, presente. NTV, incluso antes de haber hecho el mundo, pasado, Dios nos amó, pasado, y nos eligió, pasado, en Cristo, para que, presente, seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Sí? Ojo ahí. Bueno, estamos punto 3 para vivir al Padre. Primero, tenemos que entender que somos escogidos antes de la creación del mundo. Y acá ya nos metemos a terrenos escarbosos, como decía mi ex pastor, al jardín de los trancazos, decía él, nos metemos un problema. Pero podemos tener la certeza, por lo que nos está diciendo Pablo, que la gracia de Dios está en nosotros abundantemente. Ya lo dijo en el 3 y ahora en el 4. ¿Qué corona tenemos para
para que justo en este momento, y quiero que lo vean acerca de qué ser escogidos en el mundo. ¿Qué corona tienen ustedes, cada uno de ustedes y yo, Nolito? Para que justo estemos en este momento vivos. ¿Qué determinó que tuviéramos la casualidad, como dice la gente, de estar presentes en esta época, en esta ubicación geográfica, aunque a algunos no nos guste, en la familia que nacimos, en el estrato que estamos, en la colonia que estamos, etcétera? Para que todo eso nos permitiera oír la salvación del Señor Dios poderoso y responder. Es decir, Dios hizo mucho de lo que nosotros hemos vivido para que eventualmente tuviéramos la oportunidad de escucharlo. Y cuando nosotros vivimos mal la perspectiva de la vida, vamos a decir que existen las casualidades, que existe la suerte. Pero Pablo nos está diciendo, papi, mami, Dios te escogió antes de haber creado el mundo para que tú tuvieras el acceso a la salvación, ¿sí? Y muchos al oír esto de que se les dice que son escogidos, yo sé que aquí estoy tocando fibras difíciles, porque entra el calvinismo y arminianismo y un montón de cosas, piensan en un aspecto negativo, ¿sí? Y dicen, va, Dios nos escogió, va. Pero la verdad debemos de ser un poco egoístas, fíjense, aquí sí les doy permiso, pero para bien. Y dar gracias a Dios porque todo, como dice Romanos 8, ha obrado para bien. A veces quisiéramos, por ejemplo, que la vida fuera pura tranquilidad y prosperidad, quisiéramos ser millonarios, quisiéramos no tener que trabajar, ser mantenidos. Yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Un día decir, ay, ¿quién fuera narco para no tener que trabajar? Son bromas, ¿verdad? ¿Quién tuviera la cero necesidad de trabajar, ¿verdad? Pero a veces no nos damos cuenta que Dios ha dispuesto todo en nuestra vida, hasta esas cosas que detestamos recordar, aquellos traumas, aquellas cosas que nos tienen en terapia por años, para que eventualmente escucháramos el evangelio. Inclusive, si quieren verlo de una manera más egoísta, acá, para estar hoy acá, ¿verdad? Dios dispuso todo para que pudiéramos estar hoy acá escuchando de Él. El problema es que a veces estamos tan aferrados a lo terrenal, y soy uno de esos, estamos aferrados a lo terrenal, de tal manera que vemos todo material y asumimos tristemente, ¿verdad? Asumimos que la salvación que tenemos es algo normal de la vida, ¿verdad? Cualquiera puede ser salvo, ¿verdad? Pues como vimos en Guatemala, ¿verdad? Donde cualquiera predica, donde cualquiera pone su iglesia, donde cualquiera hace, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hay países donde no tienen ese privilegio, ¿verdad? Y sin caer en pensamientos de justicia social, porque ese es el lado negativo que les decía que puede suceder, eh, no nos detenemos a pensar a veces, siento yo, en aquellos que en la historia jamás escucharon el evangelio, ¿sí? ¿Verdad? No nos ponemos a pensar, puchis, ¿y los mayas? ¿Y si yo hubiera nacido 1500 años antes? ¿Verdad? Tal vez estaría matando aztecas o algo así, ¿verdad? No estaría acá, perdón, 1000 años, históricamente, apropiado. 1800, ¿verdad? Estaríamos en otra realidad, nunca hubiera escuchado el evangelio. Pero asumimos, ¿verdad? Ya estoy acá, veo todo en mi contexto actual. Y no estoy hablando de aquellos que lo rechazaron, de que han oído y lo rechazaron, no estoy hablando de eso, son otro caldo, sino de aquellos que jamás tuvieron la oportunidad de oírlo, ¿verdad? Ahí es que se nos hace ver, Pablo nos lo hace ver, de que somos escogidos por Dios para poder haber respondido asertivamente a la salvación que Dios ofrece, ¿sí? Y ustedes ahorita les dejé la duda, espero que no se distraigan. Ay, ¿qué será de los mayas? ¿Cómo van a ser? Bueno, escatológicamente hay una respuesta a ellos. Hoy no es el tema, otro día, el otro año lo vamos a ver si quieren, este año no. Pero debemos de entender de que Dios nos escogió antes del mundo para estar hoy acá, para haber escuchado su palabra, y es un privilegio que a veces asumimos. Hay un predicador un poco controversial, pero él tiene una su frase que me encanta. Dice que lo sagrado no se nos vuelva común. Y eso es cierto. A veces tomamos por sentado, por default, la salvación y decimos, ah, sí, soy salvo, soy cristiano y todo. Es un privilegio de haber sido escogidos antes de la creación del mundo para poder tener ese privilegio de ser salvos. Ese es el pasado.
Ahora, en el presente nos dice dos cosas que podrían ser a nuestros ojos similitudes, pero no lo son. Lo primero que nos dice es que tenemos que vivir en santidad. Si nuestra vida está fina en el asunto de ser escogidos, estamos tranquilos ahí, estamos claros, sí, pues, qué privilegio. La vida en santidad quizá no sea tan complicada de vivirlo, ¿verdad? Eh, Quizá no nos cueste tanto, ¿verdad? Pero que no se confunda nuestro corazón, ¿sí? La vida en santidad, como yo digo siempre, es mejor errar en cuestiones de santidad por exagerar, ¿verdad? Que quedarse corto por ser libertino, ¿verdad? Es mejor exagerar de la santidad y ser cuadrado y creer que algo que no es pecado, a pasarme de libertino y, y errar en el blanco, ¿verdad? Ser santos es estar apartados, esa es la etimología, para Dios. Y aunque a veces nos parezcan, perdón, raros, hay que obedecer los mandamientos de Dios porque amamos a Dios, porque estamos apartados para Él. La vida en santidad significa eso, saber que somos santos y no podemos vivir nuestra vida pensando como piensa la sociedad, pensando como piensa papá, mamá, pensando como piensa un traidor, una traida. Tenemos que tener la conciencia de que estamos apartados para Dios y no podemos pensar bajo nuestros criterios, sino bajo Dios. El otro concepto, y es por eso que tenemos esa imagen, ese es el cordero sin mancha, es sin mancha. Podría sonar repetitivo, ¿verdad? Santidad y sin mancha, pero no lo es. Cuando Pablo nos dice sin mancha, nos recuerda, nos implica de que podemos mancharnos, ¿verdad? Voy a hacer una pregunta acaso para ver que no estén dormidos. ¿Cuántos pecan acá? Por favor. Quiero verificar. ¿Cuántos de ustedes pecan acá? Muy bien. Estoy con seres normales, no estoy con ninguna inteligencia artificial. Todos pecamos y les aseguro que yo les gano a todos. Somos buenos pecadores. El evangelio no se trata de ser perfecto y no pecar. Si quieren, se lo resumo de una manera muy pragmática para mí. El evangelio se trata de saber que cuando la riego, tengo que correr a Dios y pedirle perdón. No se trata de no equivocarme. Se trata de saber de que no puedo seguir mi vida normal sabiendo que pequé. Entonces, cuando Pablo dice en santidad, es porque yo sé que soy apartado. Pero cuando dice sin mancha, es si la riego, tengo que ir al Cordero, tengo que ir a Cristo, tengo que ir al Padre a que me limpie. Porque mis obras no me limpia, me limpia el Padre. ¿Sí? Eso es tan lindo. Nos recuerda que vamos a ser perdonados por el Padre siempre. ¿Sí? Cuando fallamos, así de hermoso es el amor de Dios Padre, que en su plan de escogernos nos provee también el poder estar sin manchas cuando nos equivocamos. Santos ya somos, ya nos apartó para Él. Pero cuando la reguemos, tenemos esto, sin mancha, poder vivir sin mancha. Muy bien. ¿Cómo voy de tiempo? Vamos bien. Para ser adoptados. Yo sé que aquí hay personas que este tema les gusta, pero el siguiente tema que lo tenemos en el versículo 5, vayan al versículo 5, es para ser adoptados, porque recuérdense que estamos hablando del Padre. En esta eulogía que hizo Pablo, estamos hablando de la primera sección que es el Padre, la segunda es acerca del Hijo y la tercera acerca del Espíritu. Ya se los spoilé. Versículo 5 dice de la siguiente manera, con el pedacito, la palabra que viene del versículo 4. Recuérdense que los versículos no son inspirados, así que no se pueden usar doctrinalmente. Los versículos los hizo alguien en el siglo XVI. Versículo 5 y pedacito el 4 dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Una vez más, leemos con atención, no a la carrera. En amor nos predestinó, pasado, para ser adoptados, presente continuo, si no estoy mal, como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. La NTV tiene en este caso la particularidad de explicarnos un poco el contexto y el significado original del griego. Muy bonito, ¿verdad?
Yo digo que la NTV es una versión muy linda, media vez uno está a la par de una más formalona, ¿verdad? Para que no se le descontrole a uno. La NTV dice, Dios decidió, pasado, de antemano, adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos, una vez en pasado, a sí mismo por medio de Jesucristo. ¿Sí? Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, no de María. Eso es precisamente lo que Él, Dios, quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Gran gusto hacerlo. Bueno, acá está una palabra que si lo que dije antes crea conflicto, esta crea más conflicto. La famosa palabra predestinación, en este caso, predestinados. Pues sí hay un uy, ¿verdad? Para los que tienen teología wesleyana arminiana, generalmente estos versículos los leen como ver el periódico y los ignoran porque no hay forma que lo podamos entender. Los que tienen de escuela calvinista dicen, amén, somos predestinados, ¿verdad? Ahora, estamos acá analizando la Biblia a través de la Biblia. Vamos a dejar nuestros dogmas, nuestros credos acá a la par y vamos a ver qué dice la palabra. Y acá podríamos detenernos, como les digo, y pasar horas peleando de que sí, que no, que la gran, ¿verdad? Pero bueno, me encantó mucho lo que dice la versión Dios habla hoy, porque realmente en la versión Dios habla hoy encontramos el significado real, por decirlo así. Voy a ser muy, muy valiente en decir así, pero tal vez el significado más práctico de qué significa esta parte de ser predestinado, ¿sí? Y nos la clarifica. Miren, la Dios habla hoy, dice, por su amor nos había destinado, ¿sí? Para mí es lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? Por amor Él nos había destinado. ¿Eso qué quiere decir? La predestinación no tiene que ser algo en cuanto a la salvación. No es que nos predestina para ser salvos o no, ¿verdad? Sino que la predestinación eh, es más una línea, o va más en la línea del versículo anterior de ser escogidos, como en el punto anterior. ¿Qué quiere decir eso? La predestinación de Dios es la que obtenemos al ser salvos por haber respondido a su invitación, ¿sí? Dios no determina, como que somos robots, tú eres salvo, tú no eres salvo, ¿verdad? Como que fuera Oprah Winfrey, ¿verdad? Tú eres salvo, tú no, tú sí, tú no. Lo que Dios determina es que Él va a dar y proveer la salvación para todos, pero Él ya sabe quién va a contestar sí, quién va a contestar no. No es que Dios haga que unos digan sí, unos digan no, solo que Dios tiene spoileado todo el asunto, ¿verdad? Él ya sabe quién va a contestar, ¿sí? Eso se llama presciencia, para los que quieran apuntar ahí, ¿verdad? Él ya sabe qué pasará porque Dios no vive en un presente, Él vive en una eternidad, algo que nosotros no podemos comprender porque somos finitos. Ay, se cayó esto. Pero ahora nosotros, que sabemos que hemos llegado a su salvación, podemos ver cómo su amor nos alcanzó. Y por ello, ahora vemos que desde el principio Dios proveyó salvación para los perdidos. Y aquí quiero hablar de la predestinación desde esa perspectiva. Maffer nos está aportando la TLA, dice, Dios nos amó tanto que decidió, pasado, enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Exacto. Esa es la predestinación. Miren, un calvinista de esos que vienen subiendo memes burlándose de todos los que no sean calvinistas, va a decir, no, la predestinación es que Dios dijo quién va a ser salvo. No, la predestinación es eso cuando le dice, tú la herirás en el carcañal y ella te herirá en la cabeza. ¿Sí? Es decir, Dios ya había predestinado un acceso de salvación antes de la creación del mundo. Dios en su ciencia, porque Él no vive en el presente, Él vive en un eterno presente, se le dice a nivel teológico. Él ya sabía que iba a ser necesario un medio de salvación. Es decir, antes de que Dios creara todo, antes que Dios te formara en tu vientre, ¿verdad? Hablemos puro evangelista. Él ya estaba pensando en un plan de salvación para ti. Pero eso depende de cada uno de nosotros responder sí o no. Porque Juan 3 dice eso. Ese versículo, me voy a salir un poco al bosquejo.
Ese versículo que a todo el mundo le encanta, Juan 3:16. ¿Pero qué dice 17 y 18? Que el que va a creer, el que va a aceptar, es salvo. Pero el que no, se condena a sí mismo. ¿Verdad? Parafraseándolo un poco. Entonces Dios provee, esa es su predestinación, proveer para todo. Y cuando uno entra al redil porque responde asertivamente, hay un destino dentro de eso, ¿verdad? Hay un propósito, hay una voluntad, pero me estoy adelantando porque me emocioné, ¿verdad? Dios puede actuar en eternidad porque Él es eterno. Nosotros no. Eso es lo que quiero que nos quede. Nosotros somos temporales. Él ve el tiempo como la eternidad. Como ve el principio, ve el final. Él lo tiene todo. Pero observemos que la NTV, por ejemplo, nos resume el debate y dice, oye, ponle atención. Esto es precisamente lo que él quería hacer. Por eso es bueno consultar varias versiones, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quería hacer? Así lo dice en el verso 5, ¿verdad? Esto es precisamente lo que Dios quería hacer. ¿Qué es lo que Dios quería hacer? Proveer salvación para todos. No va a salvar a todos él por decreto, sino va a proveer la salvación, ¿sí? Es algo así como la lección de te doy un peso, te enseño a pescar, ¿verdad? Y le dio gusto hacerlo, dice después el versículo. Esto desata el amor de Dios, nos lo ejemplifica. O sea, a él le dio gusto proveer la salvación, aunque significaba la muerte del Señor Jesús. Por eso a él le agrada, ¿sí? Porque la Biblia dice en Ezequiel que a él no le alegra la muerte del pecador. Él quiere que el pecador se arrepienta. ¿Se entiende ahí? ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Ay, los teólogos y los otros se van a poner a pelear. No, eso quiere decir que yo fui escogido. No. Lo que Dios predestinó es un plan de salvación. No la salvación, un plan, un medio. No quién se va a salvar, sino él dijo, estos humanos ya sé qué van a hacer, la Eva va a hacer esto, ya lo sé, ¿verdad? Y predestinó un plan de salvación. Vamos al otro punto, que hay que discutirlo. Todavía tenemos tiempo, tenemos unos 10 minutos. Adoptados. Lo que Pablo quiere o busca enfatizar acá no es la predestinación. ¿Sí? El versículo no habla de la predestinación. Los teólogos se van a quedar encerrados ahí. Perdón. El punto del versículo es la adopción. O sea, dice que Él nos predestinó y todo para adoptarnos, ¿sí? O sea, resuelve ahí. Hoy ando de maestro de idioma español y eso que yo soy pésimo para eso. Pero resuelve la adopción, ¿sí? Que es otro concepto que nos puede confundir si no lo entendemos como Pablo quería explicarlo. Si lo vemos desde nuestro contexto, ¿qué es adoptar para nosotros? ¿Qué es adoptar? Alguien que me ayude ahí. Yo creo que aquí hay gente que hasta ha trabajado en procesos de adopción. ¿Qué es adoptar? Así en palabras sencillas. Díganme. Están escribiendo, pero se están tardando. ¿Qué significa adoptar para nosotros? Tomar algo que no era mío, para ti mismo, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, se usa y, y se usa mal ser padre de un niño que no es mi sangre, no es biológico, ¿verdad? Adoptar es tomar algo que no era mío, paticha, ok. Hoy se usa mal el término porque, miren, si ustedes aman a sus perros, a sus gatos y a sus Bob Esponja y todo lo que tengan, está bien, pero el término adopción en cuanto a animales está mal utilizado, ¿sí? Pero bueno, tema de otro show. Pero para nosotros es eso, es algo y se adopta, ahora es mío, ¿verdad? Sin embargo, como seres occidentales que somos, no porque seamos de Shela como yo, sino porque tenemos la cultura occidental, tenemos que corregir un par de conceptos ahí. Porque hoy el adoptado es visto de una u otra forma como un hijo, hablando de hijos, quieran o no, todos tienen, y quiero que me dejen terminar, porque no quiero que se ofendan, porque pues yo, si no hubiera tenido mis hijos, hubiera adoptado, es algo que me parece muy cristiano de hacer. Pero quieran o no, en la cultura es visto como un hijo de segunda categoría, ¿sí? Es triste, no debería ser así, pero es cierto. Sea para hacerle bullying a los adoptados, yo recuerdo y en mi época, dijo aquel, ¿verdad? Hoy hay más respeto, pero en mi época, pues, decirte adoptado era una manera de insultarte, ¿no? ¿Verdad? Eh,
Conozco familias que a veces tienen un integrante adoptado y cuando se están peleando se usa como insulto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero miren que en la cultura romana, que es donde Pablo se está desenvolviendo, Pablo era romano, el adoptado era un ser superior al hijo biológico, ¿sí? Bob Woodley, uno de mis comentaristas favoritos, lo amplía. Esto lo pueden ver en cualquier cosa, inclusive si ven legislación romana, lo pueden ver. Pero es una metáfora que Pablo utiliza, dice Bob. Es una de las varias que usa para describir la salvación. Adoptar era difícil y costoso, ¿sí? En el sistema legal romano. Si ustedes vieron la serie de Roma de HBO, que tiene sus partes meras de adultos, pero ahí hablan un poco del proceso de adopción y verán que es lo mismo. Pero dice Bob Woodley, una vez hecho la adopción, esto estaba muy conectado, generaba un vínculo muy fuerte. Un padre romano, por ejemplo, tenía el derecho legal de desheredar a su hijo biológico, inclusive de matarlos, ¿sí? Ahorita que con todo el asunto que se ve en la cultura, pues los romanos, como hicieron también en la Segunda Guerra Mundial los italianos, colgaban a los bebés en un poste. Si alguien se los quería llevar, se los podía llevar, si no, hay que se murieran de hambre, ¿verdad? La cultura romana era así, era muy, muy cruel con los niños, eran seres inferiores. Sin embargo, todas esas actitudes no las podían tener con un hijo adoptado. Por ley, el hijo adoptado tenía herencia perpetua, ¿sí? Usted sí podía desheredar un hijo biológico, pero un hijo adoptado no. Esto refleja la seguridad de los creyentes en Cristo. Con ese contexto que les acabo de dar, que no me lo inventé yo, pueden ir y buscar la adopción en Roma, porque es un tema ahí de legislación, etcétera. La predestinación en el adoptado, recuérdense que la predestinación está hablando del adoptado, es una doble afirmación. Es decir, tú eres mi hijo porque te predestiné y aceptaste serlo, pero eres un hijo que una vez adoptado, eres para siempre mi hijo. Si eso no le retuerce un poquito el corazón, es porque estamos siendo muy evangélicos, ¿sí? Lo que Pablo está diciendo es, cuando Dios nos adopta como hijos, es una adopción romana, es para siempre, no va a haber medias tintas. Vas a ser mi hijo para siempre. Y ahí hay otro debate que no quiero entrar ahí. Ya que nos hace estar seguros que hay una afirmación de padre a hijo. Es una afirmación poderosa. Nos da seguridad de que cuando Dios nos hace suyos, no es para hacerlo de una manera volátil. No es hoy sí eres mi hijo, mañana no, hoy sí, mañana no. No es una decisión emocional, ni una decisión que cambia con el viento. Los que son padres acá, quizá nos es más fácil entender esta parte del amor del padre. Porque nuestros hijos, por mucho que hagan muchas cosas, la primera respuesta que tenemos es, ya no sos un Contreras, ¿verdad? Ya no sos un Castillo, ya no sos un Obregón, ¿verdad? Nuestra respuesta será correctiva, será no puedes hacer eso. Y los que son hijos nada más, pues no creo que sus papás porque quebraron un vaso de licuadora, bueno, quizás sí, son bromas, porque quebraron un vaso de licuadora, que porque quebraron algo, les van a decir, ya no sos mi hijo, ¿verdad? Porque le hicieron un hoyo a esa olla de tamales que es tan cara de aluminio. Ya no les dicen eso, por ahí les dicen, ¿cómo se te corre? Pero no entra la respuesta, mira, ya no sos mi hijo. Y porque sí vemos a Dios de esa manera. No está acá en el bosquejo, bajo ahorita. Porque a Dios lo tratamos o asumimos que Dios nos trata de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué nos hemos dejado engañar por manipuladores de la fe? De que Dios va a dejar de ser mi papá por un error, por una serie de errores, por no hacer lo correcto, aunque me lo advirtió, ¿sí? Como hijos, como papás, ¿cuántos no han estado en esa situación? De no vayas a hacer eso, que te vas a romper, ¡pah! Se caen, los que creemos en una crianza más amorosa, estás bien, no estás mal, otros pues irán a sus recursos disciplinarios, pero
no dejamos de ser hijos, no dejamos de ser padres, porque a Dios, que nos adoptó de la manera romana, rápido creemos que nos está sacando de su familia. Hay algo que corregir a la luz de Efesios. Y por último punto, porque ya me quedan 3 minutos. Como dice la NBI, el propósito de su voluntad. Una frase me encantó, como lo dice en la NBI. Igual creo que dice en Valera, igual dice en América, y etcétera. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Infinidad de veces, ¿no? Señor, ¿para qué estoy acá? Si hemos tenido problemas existenciales o tendencias depresivas o suicidas, nos hemos hecho esa pregunta. Yo me la he hecho bastantes veces. ¿Cuál es mi propósito, Dios? ¿Cuál es tu voluntad? La respuesta es muy sencilla. Salvación y adopción. Y de ahí en adelante. Muchas veces en las iglesias ponemos demasiado peso sobre los hombres, sobre las mujeres, los niños. Y queremos que el salvo haga y deshaga cosas para ser salvo. Y no dejamos disfrutar al creyente de ese yugo ligero que Jesús dijo. Mateo. El que dice, vayan a mi yugo porque es ligero. Yo soy manso y humilde. La voluntad de Dios para todos nosotros es que seamos salvos y que seamos sus hijos. Para amarlo en obediencia, para vivir para Él, Dios no quiere de nosotros grandes sacrificios, ni méritos religiosos. Al contrario, el mensaje de Dios para nosotros es de paz, de descansar en que Él nos ha dado su salvación, que Él nos encontró y destinó a este momento específico en la historia para poder descansar en su salvación. Si la salvación que en nuestras iglesias nos han enseñado no nos da paz, no es un yugo ligero, quizá hay que analizarla otra vez. Y quizá Efesios nos va a llevar a eso, como les dije al inicio. Y dejo la pregunta que es retórica, no es para que la conteste. ¿Esto que acabamos de estudiar es distinto a cómo concebíamos la salvación? Para mí sí lo fue, se los dije al principio. Quizás sea un momento de revisar bíblicamente qué significa ser salvo. Su propósito para todos nosotros es vivir en Él. El propósito de Dios es eso, que vivamos en Él, en sus mandamientos. Y Él irá continuando su predestinación, porque una vez ya entramos, ya estamos en la predestinación, para los hijos de Él en su voluntad. El mensaje de Dios en estos primeros 3, 4 versos es descansa. Lo que Dios nos dice es descansa. Ya has sido adoptado. Y no me voy a echar para atrás en esa adopción. Como conclusión, si tienen ahí su Biblia, versículo 6. Me encanta la conclusión que hace Pablo en esto, porque repite lo que dijo al principio. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. NTV dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Esta eulogía está dividida en 3 secciones. Este final de exaltación al Padre termina pues alabándolo, ¿verdad? Pablo le da gracias al Padre por su gracia, por su amor, que tienen un origen eterno, ¿sí? Desde el principio del tiempo, Dios nos amó. Por eso te alabamos, Señor. Este amor nos hace pertenecientes a Cristo. Es a Él a quien dedicará la segunda parte de su alabanza. Pero hoy podemos decir, gracias, Padre, por tu amor hermoso. Yo espero, y es mi oración, que continuemos estudiando este hermoso libro, mi favorito junto a Romanos, para que podamos encontrar lo que aprendíamos en Judas.
una identidad en Cristo. Creo que ninguno acá tiene una mala intención delante de Dios, pero a veces tenemos la identidad de Cristo un poco alterada por el sistema, por todo. Y aquello que nos va a liberar es lo mismo que Judas decía que iba a liberar a los que estaban en un falso evangelio, la palabra. Espero que este mensaje del Padre hacia nosotros nos llene de paz a todos. Ese es mi objetivo en este primer estudio. Para la siguiente semana vamos a continuar con Efesios, los siguientes 3 versículos, ¿verdad? 7, 8, 9, sí, 3. Y vamos a seguir estudiando. Amigos, queridos, amados, que están hoy presentes, los que están en la grabación, el yugo del Señor es ligero. Descansemos. Ya nos adoptó y nada nos va a apartar de Él. Descansemos, vivamos un evangelio que nos permita vivir en paz. Bendiciones para todos, para los que están en la grabación. Dios les bendiga. Gracias por haberse conectado a verlo. Vamos a detener.